Sujo nos cuenta la historia de un niño que queda huérfano después de que su padre es asesinado por el crimen organizado. Esta cinta nos muestra la cruda realidad de los infantes que son marcados para el resto de su vida por la violencia y en muchos casos están condenados a seguir por ese camino. Pero afortunadamente algunos logran escapar de esta condición de vida. Conversamos con las directoras Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Gracias, Antonio, por tus palabras. Y sí, bueno, Sujo habla de la realidad del país, ¿no? De que hay un montón de chicos que están siendo reclutados por el crimen organizado, que fue un poco algo de lo que también tratamos en Sin Señas Particulares, solo que con Sujo queríamos hablar de otro tipo de reclutamiento que tiene que ver con las condiciones de la vida de los chicos en ciertas áreas de México. Entonces, cuando estábamos haciendo investigación y scouting y casting para Sin Señas Particulares, platicamos con varios chicos de comunidades rurales y parecía que tenían pocas alternativas, ¿no? Como una era la migración a Estados Unidos o de plano el desplazamiento forzado interno hacia otras ciudades de México, o bien quedarse, ¿no? Y quedarse en muchos casos implicaba convivir con el crimen organizado que se encontraba en sus comunidades. Parecía que entrar al crimen organizado de alguna manera se volvía también como un rito de paso. Y esto fue lo que nos llevó a querer escribir Sujo, ¿no? Nos interesaba mucho contar la historia de un huérfano, ¿no? Porque es otro de los temas que creo de los que no se habla en el país, la cantidad tan grande de huérfanos que hay producto de la violencia, ¿no? Además se sumaron por el COVID, por supuesto, muchos más huérfanos, ¿no? Entonces nos hicimos esas preguntas y Sujo es la historia de un chico, un niño, lo vemos desde que tiene 4 años y pierde a su papá, que es un sicario, y entonces vemos la historia de Sujo creciendo en la adversidad, ¿no? Hasta convertirse en un hombre. Y entonces un poco la pregunta de Sujo es si el destino de este chico es repetir esa violencia o si el chico puede tener la oportunidad de buscar una vida distinta. Entonces es una película en formato de coming of age, que eso es algo que creo que ha permitido que la película tenga más aceptación de otras personas, de otros lados, de otras latitudes, porque finalmente estamos contando la historia de una persona que crece, ¿no? Que crece y que tiene adversidad y que va encontrando los caminos para cambiar o para alcanzar la vida que desea, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de eso va Sujo. ¿Tú quieres contar lo otro, de cómo va? Pues de la película, como dices, Antonio, ahora sí que tiene ya varios meses, estrenó en Sundance y ahí tuvimos la enorme fortuna de que la película recibiera el premio a Mejor Película Internacional y desde ahí hasta ahora pues ha sido un viaje a través de festivales y ahorita ya empieza la ruta de estrenos comerciales en distintos países. Ahorita está en cartelera en Francia, que fue el primer país donde estrenó. Se sigue Uruguay, Suiza, y bueno, por supuesto, lo que más nos interesa pues es México, ¿no? Que será después del Festival de Morelia, donde estrenará en festivales acaso. Sí, lo que vemos nosotras creo es, y esa es la gran diferencia creo de las dos películas de Sin Señas Particulares y Sujo, que a lo mejor con Sin Señas Particulares todavía estaba este asombro de una situación que parecía que empezaba a permear toda la sociedad, pero que era todavía algo relativamente nuevo, ¿no? La forma en la que se reclutan a los chicos, en este caso en el de Sin Señas será con reclutamiento forzado, ¿no? Y yo creo que con Sujo justo hacemos esa reflexión que dices, son 20 años de violencia del crimen organizado, donde todos estos chicos ya nacieron en ese contexto, como dices tú, en muchos casos segundas generaciones, hasta terceras generaciones involucradas con el trabajo en el narcotráfico, en distintas capacidades, que eso es también importante decir, ¿no? Y por eso te decíamos que para nosotros era importante como retratarlo como parte ya de una cultura que está absorbida, ¿no? Que de hecho hay un triunfo de la cultura del narcotráfico de alguna manera, pensando, por ejemplo, en la música, ¿no? Cómo ha penetrado en todas las áreas, ¿no? Y yo siempre lo digo, no es que el problema sea la música no es el problema, ¿no? La música es un síntoma, ¿no? De esta penetración y de este triunfo cultural de este mundo, de este submundo. Entonces queríamos un poco contar lo del narcotráfico como una atmósfera, ¿no? Una atmósfera con la que un niño crece, que no necesariamente entiende, pero en la que ya habita,
Es decir, que en la historia de Suho lo que vemos son pequeños síntomas de esa cultura que prevalece. Es decir, la ausencia, por ejemplo, de hombres adultos, ¿no? Porque los hombres adultos o migraron o son parte del crimen organizado y entonces son desaparecidos, asesinados. La presencia en su mayoría de mujeres en el campo mexicano, que también esa es otra gran realidad. Y justo la llegada a la adolescencia como el momento de la entrada, de alguna manera, a estos círculos de criminalidad. Entonces queríamos hacerlo sin juzgar, por supuesto, porque todos estos chicos, eso es muy importante decirlo, pues crecen en ese contexto, no es que tengan una posibilidad de decisión y que ese contexto está marcado en su mayoría por el rezago social, ¿no? Por las deudas que tiene el Estado también en temas de justicia, ¿no? Entonces, queríamos contar eso, un chico creciendo, parece que está su vida predestinada a convertirse en eso, y entonces la película es esta reflexión acerca del libre albedrío, ¿no? De la voluntad, de si es posible que un chico, también muy importante, dadas las circunstancias correctas, porque está rodeado de una serie de personajes, de personas en su vida que lo ayudan a cambiarla, si es posible que un chico pueda salir de un círculo de violencia. Fer lo dice muy bien, con sus señas particulares era cómo podemos, o sea, cómo las circunstancias pueden llevar a un joven a cometer actos de terrible brutalidad, ¿no? Y en Sujo es qué condiciones tendrían que haber para que un chico le dé la espalda a la violencia. Pero puedo platicarte un poquito de nuestro camino y justo de los socios o de la familia que Sujo ha ido encontrando en el camino. Astrid y yo valoramos siempre mucho nuestra independencia en términos de la libertad creativa y creo que fue una curva de aprendizaje pues más o menos larga, entender que eso no estaba peleado con ir encontrando gente, productores, coproductores, agentes de ventas que fueran acompañando una película. Con Sin Señas, la verdad es que nos pasó un poco azarosamente y eso, bueno, ya lo platicaremos más en esa conferencia, de encontrar en San Sebastián, en el Work in Progress, a un agente de ventas que es Alpha Violet, que le gustó la película, la tomó y entonces lo que hizo, bueno, con Sin Señas y con Sujo ya como una colaboración de mayor madurez, pues es colocarla en festivales, porque los agentes de ventas, eso hay que decirlo, son fundamentales para que las películas también lleguen a los festivales, porque los festivales son parte de un mercado. Entonces ese entendimiento lleva tiempo entenderlo, verdaderamente comprenderlo. Y a través de los festivales, pues llegar a distribuidores, que son los distribuidores los que llegan a la exhibición en los distintos países. Y esa un poco ha sido nuestra ruta y para lograr eso, además de la agencia de ventas, por supuesto que los coproductores como Nicolás Ellis, tenemos un coproductor norteamericano que se llama Jewel Ross, que él colabora, por ejemplo, con Barry Jenkins y él fue quien hizo la campaña del Oscar de Barry Jenkins de Moonlight. Entonces, el dejarnos apoyar, complementar y generar como este equipo de trabajo que cuida una película, o sea, decir, no más de esta película es nuestra y nos vamos a quedar con nuestra película y a ver qué podemos hacer, sino entre un equipo más robusto, pues tratar de que esa película llegue a más espectadores, a más países y que viva lo más que pueda vivir, ¿no? Entonces creo que es ese un entendimiento de que el cine no solamente es coautoral en términos creativos, sino de que es colectivo también en términos de producción y en términos de cómo poder llegar al final a las pantallas. No, como dices, esto es una gran herramienta masiva, ¿no? Para que la gente pueda, el gran público pueda ver en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora y en cualquier circunstancia y dispositivo tu película. Eso no lo podemos debatir, pero para Fernanda y para mí es muy importante todavía el theatrical, porque en el theatrical, o sea, en la exhibición comercial, es donde realmente los creadores que hacemos cine tenemos una oportunidad de capitalizar ese esfuerzo que se hizo. Las plataformas finalmente tienen formas que ojalá en algún momento cambien, donde esa repartición, ¿no? del trabajo que uno hace, pues no es proporcional, ¿no? A la masividad, ¿no? En la que se comparte tu producto o tu película o como lo quieran llamar, ¿no?
Y en cambio en el teatrical, pues sí es un camino más largo, por supuesto, de mucho más esfuerzo, pero ese esfuerzo que uno hace sí se refleja en que los creadores recibamos nuestra justa repartición. Y por otro lado, por supuesto, eso para Fer y para mí, lo hemos visto tanto con Sin Señas como con Sujo, es la gran oportunidad de que realmente la gente reciba una película como un acto comunal, como un acto de conversación, y que siento que eso es algo que las plataformas no logran hacer, ¿no? Lo hemos visto con el recorrido de Sujo en diferentes países y el poder ver salas de 1,000 personas yendo a ver una película para después salir y conversar las películas, yo creo que eso no tiene parangón todavía, ¿no? Entonces, para nosotras no estamos para nada peleadas, al contrario, Sujo terminará, por supuesto, en plataformas, pero creemos en este viaje compartido, es decir, hacer todo el recorrido de festivales para llegar finalmente al teatrical, a la exhibición comercial, y posteriormente encontrar una plataforma donde la película pueda terminarse de derramar por el mundo y que la gente la pueda